Recuerde grabar, señora. Oh. Me faltó el señora o el profe. El profe, peor todavía. Oh, a ti sin Recuerde, profe, me duele. recuerde grabar, profe. Ah, Tía, eso, justo Perdón, iba a tía, decir. no. le faltó Siempre el dicen tía. tía. Hace una semana les dije, ni se les ocurra decirme tía. Y empezaron, ya tía, perdón, ya mamá, ya La tía suegra. Ay, y yo, ¿qué les pasa? Ay, qué son chistosos estos cabros. Perdían la vida totalmente. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Voy a poner el video. Voy a sacar la... Ya, saqué la lista. Ay, ¿cómo se llama? La sala de espera. Ali. Les tengo un dibujito. Tirín, ahí les puse los nodos. No sé si se ve de la misma manera que en el ejercicio se ve el video al revés. Pero bueno. Se ve igual. ¿Se ve igual? Se ve bien. Ya. Sí. Bien. ¿Me dan las Se ve letritas? al derecho. Así que ayer hice este mismo cuadradito, ¿se acuerdan que lo agujereé? Bueno, le corté el cuadradito y quedó perfecto. Ya, entonces el ejercicio 1 nos dicen que tenemos que calcular el G. Sí, vamos a poner aquí como un mini recordatorio. El G era lo mismo que multiplicar el G de X chiquito por el G del X grande. ¿Ya? Entonces ahora, en vez de agarrar un nodo arbitrario, como hicimos ayer, que llegamos y agarramos cualquiera, ahora nos dicen que nodo tenemos que agarrar. ¿Sí? Tenemos que agarrar el nodo B. Bien, voy a ponerle un post-it para que se note. Dame un segundito. Y ahora tenemos que hacerlo todo respecto al nodo B, que es el de esa esquina. ¿Ya? Entonces, ¿quién me recuerda cómo se hacía el G chiquito, GX chiquito y GX grande? A ver si ayer estuvieron atentos. Y era igual siento que vomité materia a nivel Dios. Bueno, son cosas que pasan. Ya, a ver quién se acuerda. No va a tirar al azar. Puede salir un ayudante. Ah. Eran hartos giros, sí. Eran muchos giros. Sí. Ya. A mí también se me confunde el X chiquito y el X grande, así que había uno que era tal cosa y el otro que era tal otro. No me acuerdo bien cuál era cuál. Así que primero teníamos que agarrar el nodo y ver qué rotación yo puedo hacer y que me quede en exactamente la misma posición. Así que vamos a hacer, no me acuerdo si era chiquito o grande, así que simplemente vamos a sumar. Vamos a hacer aquí dos conjuntos de sumas y después los vamos a multiplicar. ¿Ya? Así que, como en cualquier otro, lo primero que se ve es la identidad. Con eso ya tenemos 1. Después, ya, ¿qué otra rotación puedo hacer y que me quede exactamente en el mismo lado el agujero? Acuérdense que esto no es un punto en un lado, es un agujero para el otro. Entonces, si yo lo giro así, también voy a tener el agujero al otro lado, ¿ya? Y ahí Vicente dice 180. Sí, ¿cierto? Que hago 90, 180... Ah, no queda igual. Hice bien, la 180, ¿ves? Como así. Ahí. Sí, sí, lo hiciste bien, creo. 90 y 180. No queda igual. Sí, 180. Yo ahí ya les soplé una. Acuérdense que también podemos hacer reflexiones para los lados. Ahí está 90. Bueno, claramente 90 no es. 180 tampoco me queda igual. Y 270 tampoco. Y 360 es la identidad que ya pusimos. Así que las que quedan son las reflexiones. ¿Se puede hacer como una diagonal? Eso, sí, sí. La reflexión, uno hace un eje, así. 180 al eje igual X. Buen chamoya, buen chamoya. No Ya, me ahí dejaste tenemos terminar. otro, claro. Ahí tenemos Está otro, bien. sería una reflexión, ese es un movimiento, así que sumamos 1. ¿Cuál otro más? Acuérdense que por lo general los como Era los típicos están las uno era la reflexiones. identidad, ¿cierto? Uno era Sí, la identidad y el otro era la diagonal. sí. No, es que Ah, ya. llamo identidad y una diagonal. Pero llamamos una de las dos diagonales, porque acuérdense, también podemos hacer otra diagonal así. Disculpa. Que se me gire así. Y ahí no me queda igual, entonces no la cuento. Sí, dime. El G de X chiquitito es para cuando
cuando la figura queda igual con el punto, ¿cierto? Esa es la cosa, no me acuerdo bien, y ayer estábamos viendo el resumen y me dijeron que lo tenía mal escrito. Así que, ya, esto es lo que me corrigieron ayer. A mí siempre se me confunden los nombres, entonces no sé. Ya, entonces aquí dice, el X grande, tomamos un nodo cualquiera en esquina y vemos la cantidad de nodos similares que puede formar al mover el cuadrado. ¿Sí? Entonces este era el X grande. Este todavía no lo hacemos. El que estamos haciendo ahora es el de aquí. Y son las permutaciones que se pueden hacer con la esquina fija. ¿Sí? Ya, así que ese era el X chiquito. Ya, esto según lo que nos dijeron ayer, igual revísenlo en los Power del profe, porque no estoy segura. Vamos a escribirle aquí chiquito. Ya, entonces si creemos lo que dice allá, el chiquito es cuando dejamos la esquina fija y el grande es cuando vamos a ver qué otro nodo yo puedo asignar que me quede exactamente igual que el inicial, por así decirlo. ¿Sí? Así que terminemos de analizar primero el chiquito. ¿Nos queda algún otro movimiento? Yo creo que no, que la otra diagonal me queda abajo y si hago una diagonal con con el vertical, me queda hasta distinta la figura, así que esa ni siquiera es un movimiento que tienen que considerar. Acuérdense que los movimientos para considerar son los que me dejan la figura exactamente igual. Exactamente igual se refiere a la forma. ¿Sí? Si yo hago así, me quedan los nodos en otro lado, pero la figura queda de la misma manera. ¿Sí? Si yo hago así, por ejemplo, este otro movimiento tampoco puedo considerar porque no me queda exactamente igual. Pero en 180, ahí sí, que me queda la misma. ¿Sí? Ya, sí, creo que con el chiquito ya estamos. Vamos con el X grande, que era, tenemos un nodo de referencia. En este caso nos dicen cuál va a ser, que es el B. Y tengo que ver, si yo asigno este nodo de aquí abajo, por ejemplo, a ver, lo voy a poner en otro color. Si yo llego a asignar este nodo de abajo, ¿existe algún movimiento que me lleve al nodo de aquí arriba? ¿Existe? No, ¿cierto? Entonces lo descarto. Ahora tenemos que ir contando qué nodo yo puedo mover y que me llegue igual que el original. ¿Qué nodo les tinca? A ver ahí que se ven las letritas. El F. El F, ¿cierto? Sí. El F, sí. Por si yo hago una rotación en 180 grados, me queda donde está el B. Entonces ahí contamos 1. Con el abajo nodo F. Y Ese nos sería como falta... un estabilizador, por así llamarlo. Es que estabilizador son los que si yo muevo la figura se quedan en la misma parte. Por ejemplo, en este caso el nodo del medio sería un estabilizador, porque si yo lo giro me queda en la misma parte. Haga lo que haga, siempre está ahí. ¿Sí? Y en cambio la órbita serían los que se mueven. Sí, son los que se mueven, como que intercambian su posición con el otro. Por ejemplo, aquí el F y el B van a intercambiar. Entonces, serían órbitas. ¿Sí? Eso igual lo Ya. pueden poner si quieren como hacer su desarrollo ultra mega hiper bacán. Y yo me acuerdo estaba a punto de echarme discreta y en este certamen me aprendí toda esta materia, pero así. Total, y escribí 2 planas sobre esto y el profe me dijo como, basta con el resultado. Y yo, no sé, pero no importa. Cosas que pasan. Sí. Entonces ya tenemos uno que es el nodo F y también, acuérdense que siempre hay que contar la identidad. Si ponemos uno, que sería el nodo B, por ejemplo, el nodo B, si yo le hago una posición, o sea, una rotación 360, que es lo mismo que la identidad, me llega a la misma parte, por ende también cuenta. ¿Sí? ¿Algún otro nodo que pueda yo mover y que llegue a esta esquina? Pongan que no en el chat si no tienen. A ver, creo que no. Sí, no hay otro más. A ver, ¿qué puso Vicente? Si tomamos una esquina, chiquito representa la cantidad de nodos similares, es decir, las 4 esquinas. El valor que en todas las permutaciones en la esquina, punto fijo, es decir, doble entiende la reflexión. Sí. Ah, eso sale el PPT, ¿no? Estamos diciendo al revés. Ay, eso yo tenía en mi cuaderno, me hicieron cambiarlo ayer. Desgraciados.
Ya, entonces lo estamos haciendo al revés. Eso sale en el PPT, ¿sí? Ya me lo aprendí al revés. Ya, lo estamos haciendo todo al revés entonces, pero Igual aparte del se nombre, multiplica, así no que tenemos no nada. importa. ¿Cómo? Se multiplica, así que no importa el orden. Sí, Pero claro, sí, sí. desde notación sería como el detalle. A ver. Vamos a hacer este, es este. Y en este caso igual nos va a quedar 2 por 2, pero si lo van a anotar, cachen más o menos el nombre. Ya, me hicieron cambiar mi resumen ayer, mala casa. Ya, entonces Gonzalo nos dijo que no hay otro nodo, no hay otro nodo. Así que con eso estamos para calcular el G, ¿cierto? Multiplicamos 2 por 2, me da 4. Y ahí tenemos nuestro valor de G utilizando el nodo B. Ahora nos dicen, esto es igual a si utilizo Pregunta, el nodo D, ¿sí? el otro uno del G grande, ¿de qué? ¿Cuál era la identidad? Sí, a eso lo voy a anotar. Sí, En realidad creo que es sí mismo, porque en el G grande, el que está apuntado por la flechita amarilla, existen las permutaciones que son la identidad y la diagonal. Y en el G chiquitito están los nodos que si tú los pones en la posición del nodo que estás viendo, te queda igual la figura. En este caso, ese nodo sería sí mismo, o sea, B y F. No sé si se entiende, es una diferencia súper sutil entre decir que es la identidad claro. y decir que es B, que es sí Sí, mismo, que sí. estamos hablando del mismo nodo. Eso. No, no. A ver, quedando medio. Sí, ya dos igual. Sí, pues. Sí, muy... Gracias por el... Se me olvidan esas cosas. Sí, pero la cosa es que, ¿quién? 2 por 2. Sí, eso es lo importante. Entonces ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el D. Así que vamos a hacer G igual a G, D. Vamos a poner el D grande porque fue el primero que hicimos antes, por el G por el D chiquito. Y ahí vamos a hacer lo mismo, 2 set que vamos a tener que multiplicar. Entonces, esto nos debería dar 4 también. Creo que mi apunte igual está al revés. Sí, sí. Según yo, Disculpa, nadie cacha mucho la diferencia entre el chiquito y el grande, eso sabe hacerlo. ¿Sí? disculpa. No caché qué significaba el G chico y el G grande. La diferencia entre los dos, Sí. ya. En el grande, que va a ser estos primeros dos que calculamos, uno busca las rotaciones. Rotaciones siendo movimientos que hacen que la forma de mi figura, o sea, no te fijes en las letras que aparecen, solo en la forma de la figura quede exactamente igual. Entonces, si yo tengo esta figura y le hago una rotación de 180 grados, sería 90 y después 180. Entonces, la forma, sin las letritas, la forma queda exactamente igual. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una figura, porque aquí pusieron esta que es media rara. A mí, por ejemplo, a veces me apareció una cruz, o hay un triángulo, o no sé, el profe todos los semestres encuentra una nueva, así que por eso tienen que tener más la teoría que aprenderse una figura en sí. ¿Ya? Entonces ahora estamos buscando los movimientos que hagan que... Ay, se me fue. Estamos buscando los movimientos que hagan que este nodo se mantenga en la misma parte. ¿Sí? Entonces, si tengo el nodo azul acá, lo giro en 180, la figura me queda de la misma manera, pero el nodo se va para abajo. Entonces, no cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el nodo aquí arriba, y acuérdense que cuando uno marca un nodo es hacer un agujero, es traspasar para el otro lado. ¿Sí? Entonces, si yo lo doy vuelta, sigue estando marcado. ¿Sí? Entonces, darlo vuelta de esa manera es una reflexión en la diagonal. La diagonal que pasa por B de F. A ver si la puedo marcar aquí. Una reflexión con esa diagonal. Entonces, esta parte de aquí va a pasar para allá y esta parte de acá va a pasar para acá.
Sí, por eso es más fácil explicar con esto, porque dibujarlo es muy difícil. Ya, o sea, una parte es cuando la forma de la figura, sin importar lo que hagamos, tiene que quedar igual. Y siempre se cuenta también en la identidad. Sí. Sí. Y la otra, en cambio, es cuando tú vas viendo qué nodos son semejantes al que tienes marcado. Entonces, por ejemplo, tú marcaste el nodo azul, en este caso el que está mostrando la Sofi, y tú ves qué nodos son semejantes a ese. En este caso tenemos que el nodo semejante a ese sería B, o sea, sí mismo. El mismo nodo, como que siempre se cuenta el sí mismo, ¿cachai? El mismo nodo que estamos tomando siempre se cuenta. Y además F, que también es semejante, porque tiene conexiones similares, tal que si yo lo muevo, puede quedar igual que el que teníamos en un principio. Claro. Existe Entonces, una rotación que llegue a ese lado, ¿cachai? Pero la Claro. forma de la figura se mantiene igual. Entonces, en resumen, en una estás viendo solamente movimientos que te dejen el nodo donde mismo, y en la otra estás viendo nodos que puedan llegar al nodo que tú tenías. En una ves movimientos y en la otra te fijas en los nodos semejantes. Ah, ya. Ya, uno ve, a ver, a ver si entendí. Uno ve la forma de la figura que sea igual y el otro sería con los nodos, ¿cierto? Que tenemos que ir viendo qué nodos quedan y podemos hacer para que quede igual al nodo original. Sí, así mismo. Ah, ya. Entonces, en Ah, el ya. segundo vimos que había un nodo que era F, que si tú lo mueves, te puede quedar donde mismo tenías el nodo original. Y el otro es sí mismo, po. El B es semejante a B. Es como B semejante a sí mismo porque si tú haces la identidad, te queda donde mismo. Entonces, eso. En cambio, los otros son movimientos. Ah, Cuando consideras movimientos, tienes que ir mirando, por ejemplo, la identidad, la reflexión, 180 grados, 270 grados, 90 grados. ya. Ah, ya entendí. Estoy escribiendo un mini, Mini torpedo. claro, ¿no? Con movimiento Es y que llega. revisé el PTT de la profe y no dice nada. No, sí es Mm, difícil enseñar esto. Y sobre todo en online. Es muy difícil. Cuando uno está en presencial, agarra el cuadradito y empieza ti, 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 igual se entiende. Fue Neymar que inventó la anotación. Sí, claro. G grande es órbita y G chico es estabilizador. Ay, me pierdo con eso, Eso así fui que yo, ni siquiera eso fui quiero yo. decir si está bien. Ya, denme un segundito a aprender. La luz. Ah, la tengo desenchufada. Ya, ya, ahí sí. Ya, entonces vamos a hacer el D a ver si quedó ultra claro. ¿Sí? Igual, cachen, con esto ya tienen 10 puntos de, creo que son 30, así que ya se ve enredado, pero por lo menos vale hartos puntos, así que si entienden esto ya tienen un tercio de la prueba. Creo que eran 40. ¿Eran 40 estas? Caleta. Ya, entonces vamos a marcar ahora el nodo D. Ahí está, en el medio. Entonces vamos a calcular primero el G del D grande o el X grande. La verdad ese X representa el nodo que uno se está fijando. ¿Sí? Así que, ¿qué movimiento hace que mi nodo se quede en exactamente la misma manera? Yo voy a poner el primero, que es la identidad. ¿Qué más? Ay, Girando siempre lo 90 puse. grados. 180. ¿Cuánto dijiste? Perdón. 90 grados. 90 grados. Es que 90 no es una de las rotaciones posibles de esta figura, porque la forma me queda igual. ¿Sí? Así que ojo con eso, tienen que ser movimientos, pero que la forma de la figura me quede exactamente igual. Ah, ya. O sea ¿Sí? que sí o sí tiene que quedar igual y con el nodo en la misma posición.
Claro, eso, sí. Entonces, Esos dos requisitos tienen que cumplir. sí, la verdad deberíamos escribir primero las rotaciones posibles. A ver, las voy a poner acá arriba. Rotación, entonces, tenemos la identidad, tenemos los 180 grados, porque pues, tenemos aquí 90, 180 me quedan de la misma manera, y tenemos la diagonal, ¿cómo ponerla? Vamos a ponerle diagonal B de F, que sería la que pasa así. Entonces uno puede ser, con diagonal me refiero a la reflexión, basándonos en esa diagonal, ya, una reflexión. Esa y la diagonal que pasa por D, que sería así. Entonces pasar la figura así. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 movimientos que podemos hacer. Creo, sí. Si no, no se puede hacer ninguno. ¿Ya? Así que vamos a basarnos en esos 4 movimientos para encontrar. Así que, ¿con cuál de esos 4 el D me queda en el medio? A ver, ahí Vicente ya sopló, que dice con 180, el D me sigue quedando en el medio. Sí, así que lo sumamos. Después, si yo hago la diagonal, reflexión en la diagonal, queda tan, sigue en el medio, así que también lo sumamos. Y si hago la reflexión según la otra diagonal, también queda en el medio y la figura se mantiene. Así que sumamos uno más. Ay, no se nota mucho, pero dice más uno. Ya, entonces al final, ¿qué hicimos? La diagonal, hicimos 180, hicimos la diagonal 1 y vamos a poner diagonal todo allá. Sí, son los de arriba. ¿Sí? Así que con todos esos movimientos, el nodo D me queda así, o sea, en el mismo lugar. Por ende, ahí ya tenemos el G del D grande. Ahora, el G de D chiquito, tenemos que encontrar los nodos que yo moviendo puedo llegar al original. Así que, igual que antes, vamos a partir poniendo el D, porque ya está ahí. ¿Sí? Así que 1 y ese va a ser el nodo D. ¿Y qué otro nodo puedo mover y que llegue a esa misma parte? Ninguno. Ninguno, porque es el Ninguno. centro. Muy Porque bien, es el... entonces, más nada, más voy a borrar el más. Sí. Muy bien, bien. Ya ven que después de una cierta cantidad de ejercicio, ¿cómo se llama? Se va procesando esto. Sí, es medio enredado al principio. Se Y entonces al despeja. final, claro, sí. Sí, sí, sí. No, sí, yo me acuerdo cuando vi el certamen, hice todas las figuras y después llegó un punto que se me acabaron y me puse a inventar figuras. Por ejemplo, hice una estrella. Bueno, terrible, muy mal ejercicio. Hice una estrella, me acuerdo. Después hice como un círculo. No, el del círculo no funciona tampoco, eso era muy extraño. Ah, hice un círculo que tenía adentro 6 cositas. Entonces igual se podían hacer las reflexiones, pero tenía como 500.000 movimientos. Así que no. Por eso, si andan muy perones con esto, pónganse a hacer las figuras que quieran y todo tiene un eje de reflexión, todo tiene una rotación 360 y si no encuentran ninguna, tiene la identidad. Que va a ser muy fome sacar eso porque les va a dar uno, pero no importa, por el ejercicio igual sirve. Ya, entonces nos queda 4 por 1, 4. Entonces, ¿qué comprobamos? Que el G de P y el G de D son exactamente iguales. ¿Se entendió? Muy complicado. ¿Se entendió? Prácticamente ¿Sí? es como girar la figura de todas las formas posibles y que quede la misma. Sí, Algo así como el Tetris. claro. Sí. Pero ahora tienen que separar todo lo que vimos, póngalo en una cajita y déjenlo de lado, porque ahora la segunda parte de esto es otro tipo de movimiento, por así decirlo. Vamos a hacer lo mismo, pero con otro. Entonces, con esto ya estamos en la pregunta 1, vamos a la 2. Que, ya, ¿quién quiere leer? ¿Nadie quiere? ¿Nadie se ofrece? 100 puntos en el certamen. Ah. Yo. ¿Lo leo yo? Sí, porfa. Muchas gracias. Un momento.
Se desea implementar un sistema de acceso basado en la lectura del coloreo de círculos de la cartilla, mostrada en la figura 1. Para ello se plantean dos propuestas. 1. Colorear 3 círculos de la cartilla, todos del mismo color. 2. Colorear solo 2 círculos de la cartilla, pero de distintos colores, mediante la aplicación del teorema de Burnside. Determine cuál de las dos propuestas creará más cartillas diferenciables. Debe hacer las tablas que muestren por cada permutación gamma pertenece a G. ¿Cuántas cartillas automorfas existen? Es decir, las tablas que permiten la sumatoria de F sub gamma para cada propuesta. Deben indicar, además, en su desarrollo, cuáles son las cartillas automorfas para cada permutación gamma pertenece a G, a excepción de la identidad. No es necesario dibujarlas si rotación en alfa es una rotación en alfa. A grados pertenecientes a G. Puede anotar rotación alfa negativa. A, B, C, D, E, F son automorfas. Ya, muchas gracias, perdón, justo vino mi papá y te interrumpió, perdón. Ahora sí, Viola. ¿Qué? Ya, chao. Más fome que ayer el hola. ¿Cómo me tratan? Ya, se me está acabando el tiempo. Estoy saludando a los amigos ayudados. A los alumnos, a los estudiantes, a los abnegados. Ya. Que tengan buen estudio. Gracias. Ya. Profe. Ay, terrible. Bueno, muchas gracias por leer. Perdona, ya, ¿cómo se llama? Cerramos, gracias, puntito. No, yo no puedo regalar puntos, perdón. Me están refiriendo a mí. Eso le pasa. Ah, está bien. Ya, pues, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya entendió algo? ¿Sí? Básicamente lo que nos dicen es haga el mismo ejercicio, mucho texto. No, sí, lo importante está aquí, lo primero que dijera. Opción 1 y opción 2. Entonces primero nos dicen colorear 3 círculos y después nos dicen colorear solo 2. Así que básicamente tenemos que calcular las dos propuestas distintas. ¿Sí? Así que vamos a empezar con propuesta número 1, que sería colorear 3 círculos. Significa como hacer 3 agujeros en la cuestión. Así que primero vamos viendo. Acuérdense que teníamos la identidad, teníamos la, ¿cómo era? Ya la rotación de 180 grados, la diagonal que pasaba por el medio, que era la de BDF, y la otra diagonal, que era la que pasaba por B. Ya. ¿Cómo se calculaban la identidad? Esta es la más fácil porque una fórmula se aplica y chao. ¿No? ¿Nadie? No. Eso, muy bien, Ricardo. Una combinatoria de 7 sobre 3. ¿Qué significa? Que de 7 agujeros posibles, eso significa que nuestra figurita tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio 7. De los 7 tengo que escoger 3. Así que esto era, hoy vamos a ver si lo voy a 3 factorial partido. No, mentira, no era 3, ya partí mal. No era 3. 7 factorial? Sí. Me di cuenta, tiro, muchas gracias. Ahora 7 menos 3, que era 4 por 4 por 3 factorial. ¿Cuánto me da esto? Vamos a hacer 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Dividimos 4 factorial. Disculpa, ¿por qué estás sacando el binomio? No, esto no es un binomio, es una combinatoria.
Sí, Lo que implica pasa que es que nosotros estamos seleccionando simplemente de las 7 casillas disponibles, estamos seleccionando en 3. La mejor manera para hacer ese cálculo es mediante una combinatoria. No es que sea un binomio como tal. claro, es de los 7 agujeritos posibles que uno tiene, todo eso, vamos a coger 3. Eso es lo que hace la combinatoria. Te dice cuántas maneras distintas hay de escoger esos 3. ¿Sí? Así que este me queda 3 por 2, perdonen mis super matemáticas, se me va con esto, y 7 por 5, 35. Eso significa que hay 35 distintas maneras de escoger 3. Puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya sí, son 35, no nos voy a contar todo. Y ahí tenemos nuestro primer valor. Acuérdense que estos después los tenemos que sumar y dividir por el G. Después en 180. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que lo del G tienen que dejarlo de lado? Porque ahora vamos a ver otro que incluye los mismos movimientos, pero es medio distinto. ¿Sí? Así que déjenme sacar un post-it más. Sí. Entonces ahora necesitamos agarrar nuestra figura y encontrar 3 nodos que si yo muevo la figura, los 3 se mantengan en la misma parte. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer todo considerando el 180. ¿Sí? Entonces, tengo mis supernodos. ¿Qué puedo hacer yo? Que si hago así y así, me quedan en la misma parte. Ay, perdón el taladro de mi vecino. No hay nada que pueda hacer con eso. Así que, B de F, ya. Bien. Entonces, tengo B, D y F. Sí, y acuérdense que aquí estamos agujereando nuestra supercartilla, no estamos diferenciando entre nodos, ¿sí? Entonces, si yo tengo los 3 en la diagonal, imagínense que son agujeros, no lo quiero agujerear para poder seguir usando el cuestión. Entonces, 90, 180. Los agujeros siguen los 3 en la misma parte, por ende, 50. Vamos a ir sumando 1. Con eso ya tenemos 1. Después ahí, vamos a ir por orden. Vicente dice C, D, E. Tenemos aquí 1, 2, en la misma parte. Muy bien. Ricardo dice ADG. ADG, que son los del medio. También estamos 90, 180, siguen en la misma parte. Y también, ¿qué otro más? Yo creo que con esto estamos. Sí. Sí, igual que no se me ocurre ninguno más, así que pongamos 3. Vamos a guardar este numerito mágico para más tarde. Ay, la música herramienta. Ya, entonces ahora, perdónalo, mucha tontería. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el siguiente movimiento que va a ser la reflexión en la diagonal de esto. Entonces nuestro dibujo va a partir así y va a girar. ¿Ya? Así que, como espero que se acuerden de ayer, ¿se acuerdan que les dije que si el nodo está en el mismo ángulo, o sea, sobre el eje de reflexión, sí o sí se va a quedar en la misma parte? Entonces, si agarro los 3 que están aquí y los giro así, ¿funciona? Sí, ya se puede responder. Listo, ahí tenemos una. ¿Cuál más? Estoy mostrando mal. ¿Cuál más? Acuérdense de girar. Una posible ave. ¿Cuánto? ¿Ave, la que escribieron o otra? ¿Hola? Siento que se me fue la figura como era. Perdón. No, la siento, se me fue. No era. Ya, no importa. Sí, voy a dibujarla rapidito. Aquí. Chiquitita.
ver si se escucha mucho el taladro. Siempre hace lo mismo hasta ahora. Ya, ahí quedó la figura. No le voy a poner los nombres a los nombres. Ya, oye, ahí se motivaron ya. ABE, vamos en orden. ABE, si yo lo giro, sí, bien, queda en la misma parte. Tengo otro más. Después, ABE, bueno, ya la mencionaron. ADE. ¿Lo puse bien? No. Ahí sí, ahí sí. Vamos acá, giramos, queda en la misma parte. Sí. Después AFE. AFE. Estamos también. Entonces, no sé si ya se han dado cuenta, pero si tengo mi ángulo aquí, primero, los que están sobre el mismo ángulo siempre se van a mantener igual. Ahí ya tenemos un, ¿cómo se llama? Como un tip, no sé. Se van a mantener igual. Y si yo tengo, como estos dos, por ejemplo, que están a la misma distancia del ángulo, o sea, del eje, el eje siendo esto, también se van a mantener porque intercambian lugares. ¿Sí? Así que eso, todas las combinaciones posibles de eso también cuentan. Por ejemplo, ahora podemos hacer exactamente lo mismo, pero con el C y el G, que son los que están abajo. ¿Sí? Ahí tenemos otra, de que si los giros se intercambian de lugar, el azul. ¿Cómo formar triángulos? Sí, cómo formar triángulos, sí. Entonces, deberíamos haber ido anotando más o menos cuál habíamos hecho. O sea, anotando como en figuritas. Sí, la verdad cuando yo hago esto me gusta hacer esto e ir haciendo como ya hice este, ya hice, no sé, este. De esa onda. Y ven que es el rojo, tenemos una figura ahí, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, ¿cierto? Podemos hacer así y así. Ahí tenemos una, aquí tenemos 2, y aquí tenemos 3 más. Llevamos 6. Y creo que aparte de eso nos queda solo la del medio. Por ende, nos debería dar un total de 7. Voy a borrar esto aquí, voy a llegar y poner el 7. Ya, pero ¿se entiende bien el por qué el 7? Es la del medio, con eso ya tengo una, y después agarramos los que quedan a la misma distancia del ángulo. ¿Sí? Los que sabemos que si los giro van a intercambiar posiciones. Entonces sería este y este con todas las posibles combinaciones, que sería agarrar el primero, en ese ya tenemos uno más. No puedo hacer eso. Ya, no importa. Vamos contando en la mente. Ahí vamos 1, 2 y 3. Y después hago exactamente lo mismo, pero con los de abajo. Tenemos 1, 2, no se va para atrás, eso, y 3. Entonces al final es 3 más 3 más 1, son 7. ¿Se entendió bien eso? O si quieren puedo dibujar todas las cartillas, que lata, pero puedo. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con la otra diagonal, la que pasa solo por T. ¿Sí? Entonces ahora mi figura se va a estar moviendo así. Por ejemplo, esa que está marcada ya no sirve. ¿Sí? Porque pasan para arriba, entonces ya no me sirve. Lo único que sabemos es, acuérdense, los que están en la diagonal siempre se quedan igual, así que nuestro D aquí siempre se va a quedar de la misma manera. Y ahora tenemos que ver cuáles intercambian de lugar. ¿Sí? Si yo hago así y así, no sé si se entiende, estoy como tratando de girar respecto a este ángulo. ¿Sí? Que no identifiquemos, en vez de ver las cartillas, identifiquemos cuáles se mantienen, o sea, cuáles intercambian de lugar. De los nodos. Sabemos que el D se me va a quedar totalmente quieto. ¿Quién intercambia de lugar? El B con el F. Sí, con el verdecito, así le voy a sacarlo. Ya, el B con el F intercambian de lugar, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo 3 que sé que sí o sí me va a funcionar. Con esto ya sumamos 1. Vamos a ponerlo aquí. Y ya no sé, iba a ser otra cosa, no importa. Ahí tenemos 1.
Y sabemos que estos dos se intercambian. ¿Cuál más se intercambian? Estos dos, ¿cierto? Y estos dos de acá. Pero sabemos que si pongo, por ejemplo, el post-it aquí abajo, se intercambia con este. Pero si no lo marco, no me va a funcionar. Así que sí o sí tengo que marcar los que se intercambian al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, estos dos van a intercambiar, estos dos también. Entonces, la siguiente figura que deberíamos estar mirando sería así, ¿no? Porque estos dos van a cambiar de posición. Miren. ¡Tarán! Con eso sumamos uno más. Y después hacemos lo mismo con el A y el C, que son los que están arriba. Arriba, eso ya no importa. ¿Ven? Si estos los cambio de lugar, también quedan en la misma parte. Entonces sumo uno más. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, se entiende. Buenísimo. Y con esto lo dejamos hasta aquí nomás porque no hay ningún otro más, ¿cierto? Porque como tengo que marcar dos sí o sí y este se me queda, si yo este del medio lo muevo para cualquier lado, ya no me sirve. Y si no marco estos dos a la vez, tampoco me sirve. Así que nos quedamos ahí con los tres. Entonces, vamos a marcar el 7 y vamos a marcar... Ya, entonces la super fórmula del Burnside era 1 partido en el G, que lo calculamos antes, y era 4. Y esto por la sumatoria de la cantidad de F de gamma. ¿Ya? Esta sumatoria va a ser sumar el 35 más 3 más 7 más 3. Y todo esto lo vamos a dividir en 4. Ay, apenas se ve. Todo esto lo vamos a dividir en 4. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Ese 4 es que ya lo multiplicaste, ¿no? No, que es 1 partido, sí, la verdad tal vez lo escribí muy desordenado, pero esto lo vamos a borrar. Es 1 dividido en el G es 4, entonces en realidad es 1 partido en 4 por la suma de todos los numeritos que encontramos antes. Ah, ya, sí, sí. Ahí sí. El 4 el que encontramos en el número, o sea, en el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Todo bien Sí, con eso? es que prácticamente es la sumatoria partido por el G. Sí. Así que ahí dicen que a 12, sí, porque está 48 dividido en 4, 12. ¿Y ese 12 qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Un número X o me dice algo? Las 12 posibilidades que hay. Sí. Las 12 maneras distintas que hay en que yo ponga 3 agujeros acá, o 3 acá, o 3 acá. ¿Sí? Y eso significa que hay 12 maneras distintas de hacerlo. ¿Quieren hacer las 12 cartillas o no hacemos los lesos? Yo creo que hacerlo. Son caletas. Ya, al final de la clase, si andamos con ánimo, nos ponemos a hacer las 12 cartillas. Ya, pero acuérdense que esta era la parte 1 del ejercicio. Nos pedían comparar, hacer 3 agujeros con 2. Entonces ahora tenemos que hacer todo lo mismo, pero con 2 agujeros. Así que esta deberíamos hacerlo un poquitito más rápido. Entonces, la identidad... ¿Sí? ¿Puedes dar como un resumen de lo que hiciste? Ya. Fuimos agarrando cada uno de los movimientos que hay, que son identidad, 180 grados, o sea, rotación. Bueno, vamos a poner rotación, ¿sí dicen? Rotación en 180 grados, pues reflexión en la diagonal BDF y reflexión esto. Estos movimientos que son los que hacen que mi figura quede de la misma manera, figura siendo la forma, ¿ya? Que quede esta partecita aquí arriba y esta partecita aquí abajo, ¿ya? Si yo hago 90 grados, no me queda la misma forma, entonces no cuenta como movimiento, ¿sí? Entonces, primero en la identidad es la figura en sí, así que hay que sacar una combinatoria, ¿sí? Uno cuenta todos los cuadraditos posibles que uno tiene, que aquí son 7, y esa combinatoria la hace sobre los que me piden. Por ejemplo, en la siguiente
sería los mismos 7, pero ahora sobre 2, porque me piden 2 agujeros. ¿Ya? Entonces que ahí calculamos un valor y queda este 35. Lo guardamos para más adelante. Después agarramos la rotación 180 y vamos viendo de qué manera yo puedo poner 3 agujeros en cualquier parte y que si yo muevo la figura me queden de la misma manera. Sí, veo muy bien claro esto que son agujeros, o sea, Tengo agujerear. una pregunta. Sí. En el problema salía que eran 2 agujeros, pero son de distinto color. Sí, un coloreo. ¿Eso influye? Ah, 2 de distintos. Sí, sí influye. Sí, 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 sí. Sí. Que en reflexión cambiaría por completo. No se podría hacer. No, es que Porque los había movimientos se rojo mantienen. con algo así como rojo-azul. No es lo mismo que azul-rojo. Claro, sí, 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 sí. Ya, entonces no sería sobre 2. Es que ahí me queda la duda, porque igual sería como una combinatoria. Ah. Combinatoria por 2. Sí, es por 2, porque como que ¿Cierto? lo haces de una forma y eso lo puedes hacer de 2 formas distintas. Entonces por eso se multiplica por 2. Así, ¿no? Sí. Sí, pues, porque 7. creo que ya entendí por qué es por 2. Todo esto por 2. Ya. Ya, sí, 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 es por 2 entonces. Sí, no había leído eso de ¿cómo se llama? 2 colores distintos. Sí, menos mal lo mencionaron. ¿Quién fue? Muchas gracias. 7, Ahí 2. me recuerda el enunciado que con el de 3 colores iguales no influye en nada el color. Claro, no, aquí se influyen. No caché por qué eran 2, porque, mira, déjame terminar de calcular esto y voy a hacer un dibujito. Ay, contra 7 por 6 será 42. No quiero equivocarme, me fue quedar como troll, creo que es 42. ¿Puede ser? Sí, más que 3. Ya, vamos a hacer la figura aquí. Pero grandecita. Ya, perdón la chueca. ¿Era así? Ay, no, ¿por qué lo hice tan mal? Ya, deme un segundito. Vamos a copiar esta nomás. Ya, más fácil. Sí. Entonces, lo que nos dice el enunciado es que vamos a tener que tener 2 colores distintos, pero 6 por 6 mayor. Gracias. Sí. Vamos a tener que usar 2 colores distintos para hacer 2 agujeros. Por ejemplo, un ejemplo ya. Sería agarrar este morado y después usar este rojo y este rojo. Una cosa así. ¿Sí? Entonces, lo que primero se va a analizar con la combinatoria es usar simplemente 2 colores. Y eso sería la combinatoria de 7 sobre 2. ¿Por qué? Porque hay 7 posibilidades y voy a escoger 2 colores. Pero aparte de eso, yo también necesito escoger otros 2 colores más. Por eso se multiplica por 2, porque es sacar la misma combinatoria 2 veces. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero imaginando que esto no está. Y con el otro color. Entonces imagínate, quiero escoger aquí y aquí. Voy a tener las mismas 7 posibilidades, pero 2 colores. Eso se hace 2 veces. Sí, es al mismo tiempo, pero cuando sacáis combinatoria también funciona así, creo, ¿o no? Sí. A mí me suena toda lógica del mundo que se multipliquen. ¿O creen que de distinta manera? Yo creo que está bien así porque al usar 2 colores y tener 2 posiciones, hay 2 maneras de que puedan estar ordenados. Porque, Sí, ¿cierto? Sí. Sí.
es que la combinatoria es como contar los casos, como lo veo yo. Claro, sí, contáis los casos en cierta manera. Sí. Por eso sería como contar ese caso y contar ese, pero se mantiene el rojo. ¿Se notan los colores distintos si no agarro otros dos opuestos? Los veo muy brillantes. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, dejémoslo así. Igual acuérdense del tip milenario que si ustedes van a hacer la división del G por la sumatoria, se hacen toda esta parte. Y aquí les da 12,5, 7,3, algo así, inmediatamente está malo. ¿Ya? Así que sigamos, ay, perdón, sigamos por mientras con esto, y si después nos llega a dar un valor decimal, decimos mal, chao. ¿Ya? Y ahí volvemos a analizar esta parte. ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Ya, bueno. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Voy a dejar el dibujito un poco más chiquitito. Ya, entonces analizamos el primer movimiento. El segundo era la rotación en 180 grados. Así que voy a sacar. Vamos a poner 2 post-it del mismo color y 2 post-it del mismo color. Vamos a eliminar. Ay, perdón, sigo apretando mal. Ya. Así que rotando en 180 grados, vamos a ponerle ahí, por ejemplo, yo tengo que hacer que los agujeritos me queden igual. Ahora, como son dos colores distintos, creo que tenemos que o sea, podemos hacer lo mismo que hicimos con la combinatoria, de ir como calculando por casos, por así Pero decirlo. como son... O toda la vez. No entendí eso de los que sean 4, así. No, son dos iguales. Dos iguales. Entonces, si por ejemplo, dejan sacarlo azul. Si por ejemplo, yo hago así y hago una rotación en 180 grados, los verdes siguen en la misma parte. ¿Sí? Pero si yo llego a hacer uno acá y otro acá, por ejemplo, que parta así y hago en 180 grados, no, mentira, eso ni siquiera sirve. Bueno, ya. Si se me intercambia un verde con un azul, no debería servir. Estoy haciendo el ejercicio con ustedes, así que igual si me equivoco me disculpan al tiro. Creo que son 2 nodos, uno de cada color. Sí, a eso me... ¿Sí? Sí, es que nos piden, son 2 nodos los que hay que colorear en el segundo caso. Ya, sí. Pero la gracia es que son de distinto color. Así Estoy que puro leseando. Me disculpan. Entendí 2 de cada color, entonces era 4 y por eso estaba flotando. Ya, perdónenme. Qué lata tiene la cámara, me ven mi cara de vergüenza. Ya, perdónenme. Ahora entiendo. Ya, pero entonces si yo intercambio uno de distinto color, no debería funcionar, ¿cierto? no, porque sería distinto. Claro, ya. Así que ya, en 180 grados entonces. Que nodos intercambian. Es que esa es la cosa, esto igual me parece medio extraño porque un nodo nunca se va a mantener en la misma parte. Entonces sería como poner un color en el D, que sí o sí se queda quieto, y el otro en el B. Entonces ahí me funciona un color, estamos, pero este no. A no ser que vayamos analizando como uno por uno, por así decirlo. Pero esas reflexiones sirven. Claro. Sí, sí. No, yo creo que también es eso, porque Todas las reflexiones reflexiones. prácticamente dejan la misma posición. Claro. Sí. Pero Igual sí serían habría que reflexiones. anotar como las combinaciones, porque eso piden igual en el ejercicio. O sea, en su certamen, por ejemplo, si les pidieran algo así, ustedes tendrían que ver como uno a uno cuáles son las que sirven con las permutaciones. Claro. Sí, pues. Entonces la rotación 180 no, y la lógica me está diciendo que la diagonal respecto a este tampoco, ¿cierto? Porque solo hay uno que se mantiene en el mismo lugar.
Entonces la diagonal de tampoco me aportaría nada. Ahora la diagonal que es B de F. Ay, qué feo. Es así, ¿cierto? Porque si lo tengo acá y lo giro así, ahí al tiro ya tengo 1. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, creo que sí. Ya. Y esto igual Intercambiando los podríamos... colores también. Sí, Sería otro. ¿cierto? Podríamos analizarlo uno por uno. O sea, un color solo. Por ejemplo, ahí tengo 1, después el D, 2 y el F, 3. Y eso sería por los 2 colores. Sí, serían como 6 casos. Claro, 2 por las 3 posibles, que son las 3 de la diagonal. Claro, porque si los pongo aquí, se intercambian, no funciona. Sí, me parece totalmente lógico esto. Así que, entonces esto me queda 6 y... Oh, me da el mismo 42 de antes. Wow. Disculpa, O sea, 42, 48. ¿Sí? ¿por qué multiplicaste por 3? Ah, porque es como si estuviéramos calculando con un solo color. Imagínate, vamos a usar solo un solo color. Este. Entonces, aquí tengo una posición. Se mantiene en el mismo lugar. Después lo pongo en el medio. Se mantiene en la misma posición. Y después se mantiene en... Perdón, familia, abren la puerta como si nada, de verdad. Y después el de abajito. Uy, me cayó. Ahí está. Y ahora eso por 2. Porque en esa posición del medio también puede ir el color verde. ¿Ahí sí? Ahí falta un caso. Ya, bien. Ya, entonces ahora tenemos que sumar todo. Hacemos el mismo 1 partido en 4, que es el G, por la suma de 42 más 0 más 0 más 6. Eso me da un total de 12 de nuevo. Sí, porque los colores son distintos. Mira, hagamos lo mismo. Analicemos solo como si tuviéramos un solo nodo, un solo color. Si yo agarro esto de aquí y lo pongo así, no me queda en la misma parte, ¿cierto? Sí, eso, sí. Imagínense que están haciendo agujeros de distintas formas. Sí, como si uno fuera una estrellita y el otro un circulito. Claro, entonces, si hago esos dos agujeros, este me va a quedar agujero, ponle ahí, este agujero cuadrado y este agujero círculo. Lo doy vuelta, me va a quedar el círculo en el cuadrado y el círculo con el cuadrado. Entonces, ahí no calza, por eso no suma ninguno. Y ahí me volvió a dar 12. Y tarán, esto significa que las dos opciones nos dan la misma cantidad de cartas diferenciables. Tanto trabajo para llegar igual, sí, es cierto. Es que ahora estamos viendo uno por uno y estamos como analizando caso por caso, todo, ¿cierto? Pero cuando ustedes lo hagan solo y después de un par de ejercicios, de verdad va a ser como, esto, ya, chao. Al tiro va a salir más. Por eso hagan harto ejercicio antes de mañana. No empiecen a ejercitar en el certamen, porque si no después pierden mucho tiempo o se enredan en la misma prueba. Mejor enrédense antes, ¿ya? Así mañana están ahí con la cabeza lista. Ya, nos queda una pregunta, pero la pueden hacer ustedes, la verdad, porque ya nos pasamos de la hora. Y esto es hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, que tenían 2 colores distintos, solo que ahora 3. ¿Cierto? Dice, la máquina de coloración tuvo un desperfecto y ya no puede colorear A. Como hay una opción menos, se le ha optado por una coloración de 3 letras, pero además de colores distintos. Determina aplicando la materia que esto genera más o menos cartillas diferenciables que la parte B. Además, sin considerar los cálculos, expliquen no más de 3 líneas por qué ocurre esto. Para esta pregunta no es necesario especificar cuáles son las cartillas. Ya, eso sí, igual se hacen a las 6 AM. No. No, háganlo a la hora, tranquilito, si no después se equivocan en tonteras. Sí. Esta es prácticamente la opción 2, pero o marcando otra. Claro, con otro color más, sí. Exactamente lo mismo. Que los dejo para la casa. Igual después les puedo mandar la pauta si quieren. De hecho, la pauta no hace casi ningún cálculo. Llega ahí
y chanta el resultado a los choros. Así que son más, ¿no? ¿Por qué serían más? Porque ahora no se puede colorear A, decía. O sea, A, esta parte de aquí deja ese, entonces ahora mi figura es aún más extraña. ¿Cierto? Por ejemplo, en eso, ¿qué afectaría? Uno así, al tiro. El primero que uno dice, ya, ¿cuál de estos cálculos me afecta si no puedo colorear uno? Ah, ahí está. ¿Por qué la combinatoria sería 7 sobre 3 si no puedo calcular, si no puedo pintar el A? Sería 6 sobre 3, ¿cierto? Y el sería por 2. 6 sobre 3. Claro, por 3, pues son 3 colores distintos. No, pero el por 2 es porque son colores distintos, ¿no? Sí. Sí, pues no se puede ocupar el A. Eso dice. No se puede ocupar A, entonces voy a usar 3 colores distintos. Imagínense, 3 post-it. Pero ahora tengo que pensar en todo que no puedo usar A. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una reflexión en la diagonal y yo quisiera poner uno acá y otro acá, no se podría porque aquí no puedo pintar ninguno. Por ende, ahí al tiro ya pierdo una posibilidad porque hay dos que no se intercambian. ¿Sí? Entonces muere todo. No, no muere todo. Sería al tiro calcular la identidad. A ver, vamos. No lo quería hacer, pero vamos a hacerlo rapidito. La identidad al tiro sería sobre 6. ¿Por qué? Porque ya no me sirve. Y dicen 3 colores distintos. ¿Sí? Así que sería 6 sobre 3 por los 3 colores. Que sería como hacer la combinatoria 3 veces. Lo mismo que hicimos antes con los colores. Esto es 6 partido 3 por 3 por 3. Esto era 3 por 2, son 6. 6 por 5, chao. Este era 3 por 2, también se me va, también se me va. Esto es 5 por 4, 3, 4. Se me va y se me va. Entonces en total me queda 5 por 4 por 3, que son 20, por 3 son 60. Ya, entonces la identidad al tiro ya tengo más. Sí, bueno, la identidad ya partimos mal. Después con la rotación, 180. Si usamos la misma lógica de antes, tampoco deberían funcionar, ¿cierto? Porque si tengo la diagonal, por ejemplo, se me intercambian los colores de lado, lo único que se mantiene es este. Entonces, si seguimos con lo mismo que el anterior, ni la rotación, ni la diagonal esta debería darme nada. Ni esta, ni la diagonal. ¿Cómo se llama esto? Diagonal por T. Eso. Sí. Y la otra diagonal. Sofía. ¿Sí? Creo que debería ser por 3 factorial la identidad. ¿Sí? O sea, ¿así? ¿Por qué? Hoy soy pésima para estas cosas, así que de verdad quiero saber. Porque necesitamos la combinación de los 3 colores. Entonces vamos a multiplicar por 3, pero es la combinación de los 3 colores que se forman. Claro, en rigor la anterior igual debe haber sido 2 factorial, pero como 2 factorial es 2. Claro, es 2, sí. Ah, esto nos cambia todo. Ah, ya. Ya hace mucha lógica, mucha lógica. Chao, entonces ya no me va a dar 60. Me va a dar 6 por 5 factorial. 5 factorial era 120, ¿puede ser? 5 por 4, 3, 120. 120, ya, bien. Ya. 120, ya. Muchas gracias por la votación. ¿Quién fue? Fue la feña. ¿Quién fue? Ah, ya, la feña. Vamos a poner una estrellita a la feña. Un corazón.
Ya, entonces la diagonal B de F, ¿me va a aportar algo? Según yo tampoco. Por si los cambio así. Ah, claro, esa. De hecho, 1. 3 factorial. ¿Por qué 3 factorial? Ah, ya, sí, 3 factorial por los 3, sí. ¿Entendí? Vamos. Ya, sí, debería ser 3 factorial. ¿Por qué? Por la combinación de usar los 3 en ese mismo, en el ángulo, ¿no? Sí. Entonces 3 factorial en realidad son 6. Así que sumando sería 126 dividido en 4. Ah, no nos da. No nos da. Algo hicimos mal. 32. Sigue siendo 4. Sí, según yo sí, si no hemos cambiado la figura. Acuérdense que, no sé si se dieron cuenta, la anterior nos dio el mismo número. Escojan el nodo que escojan, siempre va a ser el mismo G. Así que no debería cambiar. Sí, pero no afecta la figura nomás. Porque no es como que hubiéramos cortado esto. Por ejemplo, si nos dicen, esta se corta, al tiro ya nos arruina todo porque no hay ningún movimiento que yo pueda hacer. Ah, y si es con eso, tal vez ahí es donde estamos fallando. Si hay una casilla menos, ya vamos a mutilar a nuestro pobre dibujito. Vamos a mutilar. Chao a. Se me cayó. Que quede así. Ah, ahora sí me calza todo. Porque si nos queda el dibujo así, ¿qué rotaciones puedo hacer? Ninguna. Nada, ¿cierto? O sea, la identidad sí. El resto no, pero la identidad sí. O sea que el G sería 3. ¿Por qué 3? Por las opciones que se puede hacer con la figura, girarla. Lo único que quería serían diagonales. Las diagonales y la identidad, ¿no? Es que la diagonal tampoco funciona porque, mira, me queda feo. O sea, no feo, pero no queda. No queda igual. Igual. Claro. O sea, sería excluir diagonales también. Sí. No, wait, 6. O sea que G sería... ¿Habría que calcularlo o no? Agarremos un nodo cualquiera, a ver, el B, el que usamos antes. Entonces tengo que calcular el G de B grande por el G de B chiquita. ¿Puedo interrumpirte un poquito? Sí. Es que creo que sin cortar el A, ahora se puede girar por la horizontal, ¿o no? Cuando tenemos 3 colores. ¿Por la horizontal así? Sí. No se puede, mira. ¿O no? Ah, no. 2 arriba no y 1 sé. abajo. No sé geometría entonces. No Mira, dije el nada. único movimiento es la identidad y sigue siendo 4. ¿Por qué? Porque, ya, calculemos todo. El G de B grande, ¿qué era? ¿Cuántos movimientos puedo hacer con el nodo quietito? ¿Cierto? Hay un movimiento entonces. Ay, se me cayó el post-it. Bueno, no importa. Claro, según yo, no sé dónde se estoy troleando. Sería 1. Y el otro es, ¿cuántos nodos puedo mover para que me lleguen a la misma forma? De B. Contamos B, sería 1. Y contamos... Nada más, pues. Entonces da 1 el G. Estoy viendo la pauta aquí, dice que el G sigue siendo 4. Qué raro.
Vale, voy a leer la pauta. Otra opción de mirar el promedio es que la casilla A siga existiendo en la cartilla, pero no se puede utilizar, claro, sin cortarla. Con eso sí, seguimos teniendo los 4 movimientos de antes. Y con eso el G sigue siendo 4. Solo por el concepto de la identidad, en la sumatoria sabemos que el valor final será igual a superior a... Ah, es que... Ahí está. No calculan nada. Dicen que suponemos, o sea, no suponemos, el G, vamos a borrar esto, el G sigue siendo 4. ¿Por qué? Porque en teoría no había que cortar el A. Ya, imaginémonos que A, aquí está. Tenemos que A sigue ahí, ya. Tenemos 4 movimientos, lo mismo que hemos estado usando todo este tiempo. Bueno, nuestro G va a seguir siendo 4. Y después, para, como no dejar de lado el A, calcula solo la identidad. Y la identidad al tiro ya aporta a la sumatoria 120. Entonces lo mínimo que voy a tener va a ser 120 dividido en 4. Entonces, 30. ¿Sí? Solo con la identidad. Eso significa que después yo solo puedo seguir sumando. Y con esto ya tengo 30 cartillas diferenciables, que ya es mayor que la cantidad de cartillas que teníamos antes. O sea que, ¿Recuerdan que antes nos dio 12? sí, o sea que prácticamente solo se tenían que eliminar las otras opciones. Claro, como que dejó la barra más, la barra más baja va a ser 30, de ahí en adelante. Y eso ya es más que la anterior, por ende, funcionan los 3 colores. Por eso es lo que preguntan. Dice, Yo creo que se termine aplicando materia si esto genera más o menos cartillas. Respuesta, genera más. Vamos a poner aquí, por lo tanto, genera más. Ahí ya entendí bien. Sí. ¿Entendió? ¿Ven? Era más fácil, no complicamos nivel, tío. O sea que Claro, prácticamente ahí las encuentro otras alternativas estaban 0. No dice eso. Dice que puede que sean 0 o pueden que sean más. Pero yo las calculo, no. Acuérdate que la fórmula aquí es 1 partido en G por una sumatoria. Entonces la sumatoria solo voy a sumar cosas. Si yo parto sumando 120, ¿sí? Eso va a ser lo mínimo que tengo. Entonces, si nos ponemos en el peor caso posible, que solo la identidad nos aporte algo, va a dar 120 la sumatoria. Y eso en el peor caso posible, o sea, como que nada me aporte nada, me va a dar 30 cartillas. Y eso ya es mayor que el resultado que nos dio antes. ¿Sí? Después si empezamos a ver qué pasa si esto me aporta. Imaginemos que lo que habíamos visto. ¿Cómo? O sea que revisa así como los tipos de casos que pueden haber. Claro, sí. Y con esto, como nos piden ver si hay más o menos que antes, con que este valor de aquí que nos da sea mayor que 12, listo. Chao. ¿Viste? Estos son el tipo de preguntas que uno se queda como... ¿Ven? Así que hagan ejercicio, porque estas cosas de verdad pasan en los certámenes. Y sobre todo ahora que es una pregunta como full focalizada, sí o sí pasa esto. ¡Oh! Nos pasamos de la hora a nivel Dios. Perdón. Bueno, ojalá les haya servido. Bueno, mejor esto La que idea es que les mejor sirva. así entendemos por completo esta Oye, materia. Sí. esta ayudantía, ¿dónde la vas a subir a Discord? No, O... al YouTube, al canal de YouTube. No, pero me refiero al documento. Ah, sí, al canal de guías. Y les voy a mandar también la foto de certamen y después lo que escribimos hoy. Ya, sí, me parece Sí. bien. Sí, también el canal de guías está este súper resumen, que en realidad es como una copia de lo que dijo el profe, o sea, lo que dijo, lo que tiene el PPT es casi lo mismo, pero igual hice como paso 1, paso 2. Me encanta hacer esas cosas, como me queda todo más claro el orden que uno tiene que tomar. Por eso es buena esta materia porque es automatizable, uno tiene una sección que seguir. Sí, ya voy a cortar la grabación para que no quede un video de 300.000 años.